Bien, este primer ejercicio de fracciones parciales, lo primero que hay que considerar es que tenemos que expresar todos los polinomios que salgan en el numerador y denominador en sus factores. Entonces aquí el x cuadrado más 3x hay que factorizarlo. Buscamos dos términos que sumado de 3 positivo y multiplicado de menos 4. Esos son el más 4 y el menos 1, ¿cierto? Entonces una vez que hemos hecho esto, para dividir esto en fracciones parciales, tenemos que considerar la cantidad de factores que hay en el denominador. Tenemos este y tenemos este. Hay dos. Por lo tanto, vamos a tener una suma de dos fracciones parciales. Y cada fracción en el numerador va a llevar una constante. Una constante que por ahora es desconocida y tenemos que hallar su valor. En cada una de las fracciones vamos a colocar cada uno de los factores que tenemos en el denominador. Bien, de esta forma. Entonces una vez que terminamos la forma de esta descomposición en fracciones parciales, ahora lo que tenemos que hacer acá es multiplicar por el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo siempre va a ser el denominador completo. Entonces multiplicamos por eso. Multiplicamos por x más 4 por x menos 1. ¿Ya? Entonces, ¿por qué multiplicamos por eso? Ya van a ver, miren. Multiplicamos por el MCM, que es el x más 4, x menos 1. También, como multiplicamos al lado izquierdo, tenemos que multiplicar cada uno de los términos del lado derecho. De esta forma. Más b, x menos 1, por x más 4, x menos 1. Entonces, acá esto se simplifica con esto. De esa forma, me queda una expresión sin fracción en el lado izquierdo. ¿Ya? Y en los demás términos también hay que simplificar. El x más 4 con s y el x menos 1 con s. Entonces me quedaría a por x menos 1 más b por x más 4. Y de esa forma dejo mi ecuación sin fracciones. Y ahora puedo proseguir con el siguiente paso. ¿Ya? Entonces, esta es mi ecuación con la que voy a estar trabajando. Ahora, para hallar los valores de a y b, el método que utilizo yo siempre y que encuentro que es el más rápido es darle valores a x. Como tengo dos incógnitas, a y el b, tengo que darle dos valores. Primero, probemos cuando el x vale menos 4. Si el x vale menos 4, entonces mi ecuación quedaría de esta forma. A por x menos 4 menos 1 más b por menos 4 más 4. ¿Por qué elegí x igual menos 4? Porque este término se hace 0 y se cancela. Entonces los valores que siempre deben ocupar son valores que hagan que estos factores, que estos paréntesis se hagan 0. Porque de esa forma se elimina ese, por ejemplo, y acá simplemente me queda despejar el a. Menos 4 menos 1 es menos 5, 7 por menos 4 es menos 28, más 3. Menos 28 más 3 es menos 25. Y de esta forma puedo despejar el a y me da que es 5. ¿Se fijan? Bien, ya obtuvimos a. Ahora obtengamos b. ¿Qué valor le damos para obtener b? Tenemos que, en lo posible, para que se haga más fácil, cancelar este paréntesis. Para cancelar ese paréntesis es conveniente que el x valga 1, que es el valor crítico de ese factor. Entonces me quedaría 7 por 1, lo voy a escribir bien mejor, 1 más 3 igual a por 1 menos 1, y ahí se hace 0, más b por 1 más 4. Entonces te queda 7 más 3, b por 5, 7 más 3, 10, y por tanto el b, 10 sobre 5, vale 2. De esta forma obtuve a igual 5 y b igual 2. Y esta descomposición que estoy haciendo acá ya me es conocida porque obtuve las incógnitas que andaba buscando. Entonces esto ya puedo reemplazarlo y me da que 7x más 3 sobre x más 4. Bueno, lo voy a expresar
como estaba desde un principio, que era x cuadrado más 3x menos 4, ya puedo expresar, en vez de esta fracción, puedo utilizar esta suma de dos fracciones que son más simples. ¿Ya? Entonces esta sería mi descomposición en fracciones parciales. Bien, segundo ejercicio. En este caso, ¿cuántos factores tenemos en el denominador? Tenemos x, x menos 4 y x menos 4. Entonces ahora vamos a ver el procedimiento de qué hacer cuando uno de los factores se repite. Ya, lo que tenemos que hacer acá es contar cuántos factores tengo. Tengo 3 factores. Entonces voy a tener una suma de 3 fracciones parciales. Voy a tener un A, voy a tener un B y voy a tener un C. ¿Por qué voy a tener un A, un B y un C? Porque cada uno de estos factores tiene puntos críticos reales. Este tiene x igual a 0. Este tiene, si lo igualo a 0, tiene punto crítico real, que vale 4. Y el último es el mismo. Por tanto, todos los puntos acá son reales. Cuando son reales, los perros. Ya, ahí dejaron de ladrar. Cuando todos los puntos son reales, yo simplemente en cada una de las fracciones que voy a dividir pongo una letra. Si es que no fueran reales, no se pone solo una letra, sino que se ponen dos. Pero eso se los voy a explicar en el problema siguiente que vamos a hacer. ¿Ya? Por ahora, tenemos 3 factores cuyos puntos críticos son reales, entonces los divido en 3 fracciones con denominadores que son letras, una letra por cada uno. Entonces acá pongo el x, acá pongo el x menos 4 y acá ustedes en base al problema anterior pondrían otro x menos 4. El problema de esto es que en realidad acá, si yo pusiera eso, tendría esto, ¿cierto? Porque tienen el mismo denominador, entonces se suman los exponentes. Y al final esto sería como si tuviera una sola constante. Como si tuviera solo una constante. Y no me sirve eso. Entonces lo que tenemos que hacer cuando se repiten factores es que el segundo factor lo eleva al cuadrado. ¿Ya? De esa forma lo trabajo. Ahora, si en vez de x por x menos 2 al cuadrado fuera x menos 4 a la cuarta, esto sería a sobre x más b sobre x menos 4 más c sobre x menos 4 al cuadrado más d sobre x menos 4 al cubo más e sobre x menos 4 a la cuarta. ¿Ya? Entonces lo que tengo que hacer cuando se repiten los factores es partir desde el factor elevado a 1 y agregarle fracciones hasta que llegue al número de factores que tengo, porque el exponente representa que en este caso tengo 4x menos 4 multiplicándose, ¿ya? Entonces de esa forma trabajo. En el ejercicio que les planteo hay solo 2 factores, por eso llego hasta este punto y no sigo sumándole. Entonces de esa forma trabajamos cuando se repiten factores cuyos valores críticos, cuando lo igualo a 0 sale un valor real, ¿ya? Acá voy a borrarlo mejor marcando eso más rápido. Y listo. ¿Ya? Entonces una vez que acabamos de expresar las fracciones parciales en las cuales se va a descomponer, proseguimos igual que antes. Multiplicamos por el MSM, que el MSM es siempre este denominador. ¿Ya? Siempre es esto. Entonces al multiplicar por el MSM, en el lado izquierdo se cancela el denominador porque estoy multiplicando por la misma expresión y me queda así. En el lado derecho me queda ax por x menos 4 al cuadrado más bx menos 4 por el MSM x menos 4 al cuadrado más c sobre x menos 4 al cuadrado por x menos 4 al cuadrado. Se simplifica esto, se simplifica 1, me sobra 1, ojo ahí, y acá se simplifican los dos. Entonces me queda 5x cuadrado menos 36x más
48 igual a por x menos 4 al cuadrado más b por x, y acá me sobra un x menos 4, más c por x. Ahí ya se simplifica lo de x menos 4. Entonces ya tenemos acá nuestra ecuación con la que vamos a trabajar ahora para hallar los valores de a, b y c. Ok, entonces hablamos antes de que conviene acá darle valores a x, valores tal que los términos se cancelen y pueda despejar más fácil los otros que no se cancelen. Entonces partamos reemplazando el x por 0. ¿Por qué por 0? Porque este factor de acá se va a cancelar. Y este de acá también, porque también se está multiplicando por x. Entonces me quedaría 5 por 0 al cuadrado menos 36 por 0 más 48 igual a por 0 menos 4 al cuadrado más b por 0 más c por 0. ¿Sí? Eso se cancela. Entonces te queda, este también se cancela, este también, me quedaría 48 igual a por menos 4 al cuadrado. Menos 4 al cuadrado es 16. Y 48 sobre 16 es 3. Bien, ya hallamos el A, entonces ahora sigamos con el B. Se me ha hecho difícil grabar, tengo que parar cada rato con los perros que se ponen a ladrar. Tenemos que darle otro valor a x para encontrar otra de las constantes, ¿ya? Entonces, ¿qué otro valor es conveniente darle a x? Es conveniente darle un valor de 4, porque así este factor se hace 0 y acá también, y así podemos obtener el valor de c. Entonces, si x vale 4, me queda 5 por 4 al cuadrado menos 36 por 4 más 48 igual a 0 más 0, porque esto se hace 0, esto también, más c por 4. Entonces te queda 5 por 4 al cuadrado menos 36 por 4 más el 48, lo podemos expresar como 12 por 4, y acá me queda 4c. Lo expresé así para ahora dividir por 4. Simplificamos todo por 4, me queda 5 por 4, se va uno de los 4, menos 36 más 12 igual c. ¿Ya? 5 por 4 es 20, menos 36 más 12, y por tanto, ¿cuánto es esto? 20 más 12 es 32, 32 menos 36 es menos 4. ¿Ya? Y de esa forma obtuvimos el menos 4. Ahora nos falta sacar una letra, que sería la incógnita b. Tenemos nuestra ecuación que estábamos usando, la voy a copiar porque quedó muy arriba. Era esta. Tenemos que elegir un valor para x para poder reemplazar, porque ya utilizamos los valores críticos. Utilizamos el x igual 0 y el x igual 4, que eran los que hacían 0 los términos. Entonces ahora, como ya nos quedan más factores para reemplazar, que sean fáciles, hay que reemplazar por algún x que sea simple de trabajar. En general el 0, bueno, el 0 ya lo usamos, así que no lo podemos usar de nuevo porque obtendríamos el mismo resultado. Entonces reemplacemos por 1, que es bien fácil de operar. Puede ser cualquier valor en realidad. Entonces acá reemplazamos el x por 1 y aprovechemos a reemplazar al tiro el a, que ya lo conocemos, que vale 3. Sería 3 por 1 menos 4 al cuadrado más b, que es el que queremos reemplazar. Nos quedaría así entonces. Y el c, que vale menos 4 por 1 queda. ¿Ya? Entonces 5 por 1 al cuadrado 5, menos 36 por 1 36, más 48 igual a 3 por menos 3 al cuadrado, 1 menos 4 menos 3, b por menos 2. No, este era menos 4, ¿cierto? Era aquí menos 4. No sé por qué le puse un 3. Ahí. Entonces me queda menos 3. ¿Ya? Y acá me queda menos 4 por 1, que es menos 4. Estos dos es menos 31. Menos 31 más 48 le sobra 17. Te queda 3 por menos 3 al cuadrado, que es 9. Más, en realidad, menos 3b. Menos 4. 9 por 3, 27. Entonces ahora despejamos el b. 3b va a ser igual a 27 menos 4
menos 17, ¿cierto? Y 27 menos 17 son 10. 10 menos 4 son 6. Entonces el B 6 tercios, que es 2. Entonces de esa forma tenemos A, B y C. Y luego nuestro problema de acá, que lo voy a copiar, ¿cierto? Ya está resuelto, porque conocemos A, B y C, que es el objetivo. Entonces acá el A, ¿cuánto valía? Vale 3. Entonces acá va un 3, acá va un 2 y acá va un menos 4. Ahí. Entonces de esa forma nos quedaría la descomposición en fracciones parciales. ¿Ya? Y el último de los casos que vamos a revisar es cuando en el denominador me aparecen factores cuyos puntos críticos, que lo obtengo cuando igual a 0 y despejo el x, son complejos, no son reales. Entonces partamos acá factorizando el denominador. Lo puedo factorizar por x y me queda x cuadrado más 4. Entonces si nos fijamos acá, el x si lo igual a 0 me da 0, x igual a 0. Y esto pertenece a los reales, así que todo bien. Con ese x aplicamos lo que vimos anteriormente. Pero este de acá, si lo igualamos a 0, me queda, tras aplicar la raíz, una raíz de un número negativo, lo que es igual a 2i, donde i es raíz de menos 1. Y esto pertenece, o más bien no pertenece a los reales, sino que pertenece a los números complejos. ¿Ya? Entonces este es el caso en el que vamos a estudiar ahora. ¿Cómo descomponemos en este caso? Como tenemos uno de los factores que sí tiene un punto crítico que pertenece a los reales, entonces la primera de las fracciones va a ser una constante, un a sobre x, ¿ya? Eso se aplica a lo mismo que vimos anteriormente, porque es real. Pero el segundo factor, que es el x cuadrado más 4, ese factor no lo puedo expresar en una descomposición de más factores. Y recordemos que los factores, la característica es que tienen que ser lineales. Tienen que ser de esta forma. El x tiene que estar elevado a 1. Y este está elevado a 2. Y no lo puedo descomponer en algo elevado a 1. Entonces en ese caso en la segunda fracción va todo esto. Porque no se puede descomponer. ¿Ya? Y como sus puntos críticos son complejos, lo que haría aquí va a ser poner un bx más c. Entonces ahora van dos constantes y una de ellas multiplicada por x. Ya, eso es súper importante. Y de esa forma se descomponen en fracciones parciales los términos que no tienen raíces reales. ¿Ya? Entonces ahí estamos listos para proceder. De acá en adelante, igual que siempre, multiplicamos por el MSM, que sabemos que es esta parte de acá, es todo esto. Al multiplicar por el MSM en la ecuación, en el lado izquierdo se cancela el denominador con el MSM, y al lado derecho el a sobre x, al denominador x le falta el x cuadrado más 4. Entonces pongo el x cuadrado más 4. Y al bx más c, ¿por cuánto va a ir multiplicado? Por x, porque el x cuadrado más 4 se simplifica con este de acá. ¿Ya? Entonces ya tenemos nuestra ecuación. Y ahora tenemos que hacer de nuevo lo mismo, darle valores a x. Un valor que me conviene dar es cuando x vale 0, porque de esta forma este término se cancela. ¿Ya? Entonces cuando x vale 0, me queda 2 por 0 al cuadrado menos 0 más 4 igual a por 0 al cuadrado más 4 más b por 0 más c, todo esto por 0, entonces se cancela. Este se cancela, este también, me queda 4 igual 4a, porque este se cancela, y de esta forma rápidamente obtenemos el valor de a y vale 1. ¿Ya? Ahora, no hay ningún otro x que me sirva para reemplazarlo y que se me cancele algún término, porque los otros términos tienen raíces complejas. Así que simplemente voy a reemplazar por algún x. Me faltan dos incógnitas, tengo que reemplazar por 2x más. Voy a reemplazar por x que sean fáciles de operar. Por ejemplo, el 1. Puede ser cualquier valor en realidad, tal como les había dicho antes.
Entonces si reemplazo por x igual 1, 1 al cuadrado más 4 más b por 1 más c. Bueno, el a ya encontré cuánto valía, así que reemplacémoslo al tiro. Este a vale 1. Entonces te queda 2 por 1 al cuadrado 2, menos 1 más 4 por 1 al cuadrado más 4, 5 por 1, 5. Más b más c. b más c, que se está multiplicando por 1. Ya, entonces en el lado izquierdo me queda 2 menos 1, 1, más 4, 5. Entonces esto se cancela. Y me queda una ecuación. B más C igual 0. En esta oportunidad no podemos obtener directamente el B y el C, porque nos salió una ecuación. ¿Qué significa eso? Que tengo que encontrar otra ecuación para poder resolver el sistema de dos incógnitas. Y justamente antes le había dicho que en realidad sí o sí tenemos que reemplazar dos valores distintos. Entonces ahora reemplacemos por menos 1 para ver qué sale. Entonces sería 2x al cuadrado, 2 menos 1 al cuadrado, menos x, menos 1 más 4 igual a a, que vale 1. Este es a, ¿cierto? ¿Por cuánto era? Por x cuadrado más 4. Sería menos 1 al cuadrado más 4, más b por menos 1 más c por x, ¿cierto? Sí, por x. Por x que vale menos 1. Se me fue hacia arriba esto. Mejor lo pongo acá, por menos 1. Entonces 2 por menos 1 al cuadrado es 2 por 1. Menos por menos 1 es más 1. Sería menos 1 al cuadrado más 4, 5. Más menos b más c por menos 1. 2 por 1 más 3, 3. Menos b más c por menos 1, cambia los signos. Y acá podemos obtener que b menos c es igual a 3 menos 5 menos 2. ¿Ya? Entonces tenemos dos ecuaciones. Entonces tenemos un sistema 2 por 2. B más C 0. B menos C tiene que valer menos 2. Entonces, si sumamos, sumando las dos ecuaciones, 1 más la segunda, obtenemos B más B, 2B, ¿cierto? C menos C, 0. 0 menos 2, menos 2. 2B igual menos 2, B igual menos 1. ¿Ya? Y de esa forma ya obtuvimos una de las ecuaciones. Ya, acá revisándolo, acá me faltó sumarle un 4. Este 4 de acá no se lo había sumado. Entonces en vez de 3 me queda 7. Entonces esto es 7 y me queda 7 menos 5. Entonces ahora da más 2 positivo. Más 2 positivo, más 2 positivo, más 2 positivo. Entonces da b igual 1 positivo. ¿Ya? Eso era lo que tenía malo. Y ahora que encontré a b, puedo reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones. Reemplazando en... me conviene reemplazar en 1, más fácil. Si reemplazo el b del 1, me queda 1 más c igual 0. Entonces el c vale menos 1. Bien, entonces encontré a, b y c. El a, ¿cuánto valía? El a vale 1, el b 1 también y el c menos 1. Por tanto, acá tenemos que el a vale 1, el b vale 1 y el c vale menos 1. Entonces nos quedaría un x más x menos 1 sobre x cuadrado más 4. Ya, esa sería la descomposición en fracciones parciales. Y esos son los típicos tres casos. ¿Ya? Bien, pasémonos ahora a derivadas parciales. Tenemos este problema acá, que es una función de dos variables, obvio, porque estamos hablando de fracciones parciales y se utilizan para eso. Logaritmo natural de x cuadrado más y. Primero nos piden determinar f sub x evaluada en 1,2. Cuando tenemos un x ahí en el subíndice,
significa que es la derivada parcial respecto de x. Entonces, calculemos al tiro esto. Calculemos la derivada parcial de f respecto de x, que es lo mismo que f sub x. Ya. Entonces, la diferencia de una derivada parcial con las derivadas normales es que si derivo parcialmente respecto a una variable, debo considerar a todas las otras variables como constantes. Entonces, si derivo parcialmente respecto de x, debo considerar que el y es una constante. ¿Y qué pasa con las derivadas de las constantes? Se hacen cero. Luego, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre el argumento. 1 sobre el argumento. Tengo que seguir la regla de la cadena. Y ahora tengo que derivar la función que está más adentro del logaritmo, que sería el x cuadrado más y. Entonces, la derivada de x cuadrado más y sería 2x, y como el y lo debo considerar como 0, más 0. Si yo estuviera derivando normalmente esto, sería 1 sobre x cuadrado más y por 2x más la derivada de y respecto de x. Porque como y depende de x, es una expresión, y yo no conozco esta expresión, la dejo expresada como derivada. Pero, bueno, ese sería el contraste entre la derivada normal y la derivada parcial. Entonces, la derivada parcial de f respecto de y sería 2x sobre x cuadrado más y cuadrado. Bueno, el y no es cuadrado, el y es elevado a 1. ¿Ya? Entonces, obtuve la derivada parcial de f respecto de x. Ahora, reemplacémoslo. Reemplacémoslo en 1,2. 2 por 1. 1 al cuadrado más 2. Nos quedaría 2. 1 al cuadrado 1 más 2, 3. Entonces, 2 tercios. Esa es la respuesta. Y ahora nos piden lo mismo, pero con el FI. El FI evaluado en 1/2. ¿Ya? Entonces ya sabemos cómo opera esto. Tenemos que sacar la derivada de f respecto de y, que es lo mismo que el f sub i. Entonces, ¿cómo sería? La función es logaritmo de x cuadrado más y. Esa es la función. Sería 1 sobre el logaritmo, sobre el argumento del logaritmo, por la regla de la cadena. Como estoy derivando parcialmente respecto de y, tengo que tomar el x y todas las otras variables, porque puede tener más de 2 variables, todas las otras variables como constantes. Entonces, la derivada del x cuadrado, como el x es constante, va a ser 0. El x al cuadrado sería 0. Más la derivada de y, que sería 1, porque estoy derivando respecto de y. Es la derivada de y respecto de y, lo cual es 1. ¿Ya? Entonces, f sub i me va a quedar 1 sobre x cuadrado más y. ¿Ya? Y luego simplemente reemplazamos el x por 1 y el y por 2, y me quedaría entonces 1/3. ¿Ya? Entonces esa sería la parte A. Ya vimos cómo derivar parcialmente. Ya, ahora la parte B. En la parte B nos piden determinar las segundas derivadas parciales, fxx y fxy. Bueno, determinémoslas todas. Determinemos primero fxx, después saquemos fxy, después saquemos fix y por último fii. ¿Ya? Entonces, partamos con la primera. Acá tengo anotadas las derivadas, las primeras derivadas que obtuvimos en el apartado A. Entonces, primero, fxx significa la segunda derivada parcial de f respecto de x. Ya, la segunda derivada. Entonces, lo que tengo que hacer es simplemente agarrar la primera derivada respecto de x y volver a derivarla respecto de x. Entonces sería la derivada parcial respecto de x de 2x x cuadrado más y. ¿Ya? La primera derivada. ¿Ya? Esa sería la función que tengo que derivar nuevamente. Entonces, ¿cuánto sería la segunda derivada? Sería el 2 puede salir. Entonces sería 2 por la derivada de una fracción. Y la derivada de una fracción era la derivada del numerador, que es la derivada de x, que es 1, por el denominador sin derivar, menos el numerador por la derivada del denominador.
la derivada parcial del denominador, que es x cuadrado más y respecto de x, sería 2x más 0, porque recordemos que es derivada parcial y todas las constantes que no es la que estoy respecto a la cual estoy derivando son constantes. Entonces me queda 2x. ¿Ya? Y todo esto nos dice la regla de la división, que está dividido por el denominador al cuadrado. Entonces la segunda derivada parcial me quedaría 2, que es la constante, que la tengo aparte. Sería x cuadrado más y menos 2x cuadrado sobre x cuadrado más y al cuadrado. Entonces te queda 2 por x cuadrado menos 2x cuadrado, te queda y menos x al cuadrado sobre el x cuadrado más y al cuadrado. Entonces de esta forma obtuvimos la segunda derivada parcial respecto de x de la función f. ¿Ya? Bien, ahora saquemos lo segundo que teníamos, esto de acá, f sub xy. Entonces 2 f sub xy. ¿Qué significa esto? Esto significa que a lo que ya tenía antes, que era la derivada de x, que es esta parte de acá, le voy a agregar la derivada respecto de y. ¿Ya? Entonces esto sería la derivada respecto de y de la derivada de f respecto de x, parcialmente hablando todo, ¿cierto? Entonces básicamente sería eso. ¿Cuánto vale la derivada de f respecto de y, de x? Bueno, lo tengo acá, es lo que usamos en el apartado anterior. 2x, x cuadrado más y. Entonces es la derivada parcial respecto de y de esta función. El 2 puede salir nuevamente. Esta vez lo voy a escribir más ordenado. Entonces tenemos la derivada de una división. La derivada de la división me dice que derive el numerador. Sería la derivada parcial de x respecto de y por el denominador sin derivar menos el numerador por la derivada parcial del denominador. Esa era la regla de la multiplicación. Sobre el denominador al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ahora, la derivada de x respecto de y, si derivo respecto de y, todas las demás variables van a ser constantes. Entonces sería como derivar una constante. Esto vale 0. Por tanto, todo esto vale 0. Entonces nos queda menos x por la derivada de x cuadrado más y respecto de y, parcialmente. Esto también es 0, porque tomamos, como estamos derivando respecto de y, el x es constante. Derivada de constante es 0. Entonces nos queda la derivada de y respecto de y, lo cual es 1. Sobre x cuadrado más y al cuadrado. Entonces nos queda menos 2x, x cuadrado más y, todo eso al cuadrado. Ese sería el f sub xy. ¿Ya? Ahora, ¿cuál era el 3? El 3 era f y x. El 3 es f y x. Entonces esto significa que de la derivada respecto de y a esto yo le voy a sacar la derivada respecto de x, parcial. ¿Ya? Entonces, la derivada de f respecto de y era 1 sobre x cuadrado más y. ¿Ok? Entonces tenemos que derivar esa fracción. En realidad no tenemos para qué usar la fracción, la propiedad de la fracción, porque esto lo podemos expresar así. A la menos 1. Entonces la derivada a la menos 1 era bajar el menos 1, ¿cierto? Le quitamos 1, te queda menos 2. Y ahora por regla de la cadena, la derivada de lo que está dentro. Sería, como estamos derivando respecto de x, el x ahora sí lo derivamos, queda 2x. Y el y es constante, así que sería 0. Por tanto te queda menos 2x sobre x cuadrado más y al cuadrado. Aquí algo que se me olvidó mencionar es que tienen que notar que la derivada cruzada, fíjense que la f sub ix tiene que dar igual al f sub xy. Las derivadas parciales cruzadas entonces son iguales. ¿Se fijan?
Y por último, buscamos la segunda derivada parcial respecto de y, porque teníamos la derivada de y parcial respecto de y a eso le vamos a sacar la derivada parcial respecto de y. Es la segunda derivada respecto de y. Entonces nos queda la segunda derivada de x cuadrado más y en el denominador. Nuevamente esto lo podemos expresar como x cuadrado más y a la menos 1. Entonces acá bajamos el menos 1, le quitamos 1, te queda como menos 2. Y por regla de la cadena, la derivada de esto que está dentro, como estamos derivando parcialmente respecto de y, el x es constante, entonces sería 0 más derivada de y respecto de y es 1. Luego te queda 1 sobre 1, te queda menos 1 sobre x cuadrado más y. Bien, y eso al cuadrado. Entonces esa sería la forma en la que se deriva parcialmente la derivada cruzada, la segunda derivada, para cada caso. Bien, por último vamos a hacer este ejercicio. Te dan la función u que depende de x y de y. X cuadrado por y cuadrado sobre x más y. Ahora hay que demostrar que es solución de esta ecuación diferencial. Diferencial parcial. Esto lo tenemos que demostrar. Y para demostrarlo tenemos que sacar la primera derivada respecto de x, la primera derivada parcial respecto de y, reemplazarlo acá. Y si al reemplazar acá las derivadas y el u también nos cumple la ecuación, entonces efectivamente esta función es solución. Entonces saquemos la derivada de parcial de u respecto de x. Es una división, así que hay que ocupar la regla correspondiente. Entonces sería la derivada del numerador. Lo voy a escribir todo nomás. Del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada parcial respecto de x del denominador. Todo eso sobre el denominador al cuadrado. Entonces, la derivada de esto, de esta multiplicación x cuadrado más y cuadrado, ¿cómo sería? La derivada del x cuadrado, que sería, como estamos derivando respecto de x, sería 2x por y cuadrado sin derivar, más la derivada, no, el x cuadrado sin derivar, por la derivada de y cuadrado. Como derivamos parcialmente respecto de x, el y pasaría a ser una constante. Entonces la derivada de una constante es 0 por x más y menos x cuadrado por y cuadrado por la derivada parcial respecto de y de x más y. Derivada de x respecto de x es 1 y derivada de y respecto de x es 0 porque es una derivada parcial. ¿Ya? Todo esto sobre x más y al cuadrado. Entonces la primera derivada nos queda, esto se va, 2xy al cuadrado por x más y menos x al cuadrado y cuadrado sobre x más y al cuadrado. ¿Ya? Déjenme comprobar esto, si es que está bien. Ya, vamos bien. Entonces, acá podemos distribuir esto. Te quedaría así, más este y cubo menos x cuadrado y cuadrado sobre x más y al cuadrado. Entonces la derivada parcial de u respecto de x, este se puede restar con este, x cuadrado y cuadrado más 2x y al cubo, x más y al cuadrado. Entonces ese sería el resultado de la derivada parcial de u respecto de x. Bien, ahora veamos la ecuación de nuevo. Esto ya lo tenemos. Ahora nos falta sacar la derivada parcial de u respecto de y. Entonces voy a copiar esto de acá y lo pego acá. Y tenemos que hacer el mismo desarrollo pero para y respecto de y. Entonces sería la derivada del numerador respecto de y
por el denominador sin derivar menos la derivada, el numerador sin derivar por la derivada parcial respecto de y del denominador. Todo esto sobre el denominador al cuadrado. Entonces, la derivada de la multiplicación, esta ya la habíamos resuelto, pero ahora es respecto a la parcialmente respecto a y. Entonces, la derivada de x cuadrado sería 0, porque es una constante, por y cuadrado, más x cuadrado sin derivar por la derivada parcial de y cuadrado, que sería 2y. Todo esto por x más y menos x cuadrado y cuadrado por la derivada de x más y parcialmente respecto de y, sería 0 más 1 sobre x más y al cuadrado. Entonces sería, esto se cancela, esto de aquí también, sería 2x cuadrado y por x más y menos x cuadrado y cuadrado. Todo esto sobre x más y al cuadrado. Luego, la derivada de y respecto de y, podemos distribuir estos paréntesis, sería 2x cubo y más 2x cuadrado y cuadrado menos x cuadrado y cuadrado sobre x más y al cuadrado. Finalmente, hay términos semejantes acá, tal como en la derivada respecto de x, y nos queda x cuadrado y cuadrado, x más y al cuadrado. Entonces ahí ya tenemos la segunda derivada y vamos a copiar acá esta primera derivada para tenerla acá, ¿cierto? Tenemos la derivada respecto de y, respecto de x parcial, y la función que era x cuadrado y cuadrado, x más y. Entonces ya tenemos todo. Ahora vamos a reemplazar. Entonces, reemplazando, la ecuación era x derivada de u respecto de x más y derivada de u respecto de y igual a 3u. Entonces reemplacemos x por la derivada de u respecto de x, que es esta, cuadrado y cuadrado, más 2x y cubo sobre x más y al cuadrado, más y por la derivada de u respecto de y parcialmente, 2x cubo y más x cuadrado y cuadrado sobre x más y al cuadrado. Y eso igual a 3u. El u vale x cuadrado y cuadrado x más y. Entonces acá, signo de pregunta, se cumple la igualdad, hay que desarrollar esto. Entonces, distribuyamos esto con esto, que prácticamente es como un paréntesis. Sería x cubo y cuadrado más 2x cuadrado y cubo sobre x más y al cuadrado más 2x cubo por y al cuadrado más x cuadrado y cubo sobre x más y al cuadrado. Estamos desarrollando el lado izquierdo, ¿cierto? Ahora estos dos tienen el mismo denominador, así que basta sumar los numeradores. X cubo y cuadrado más 2x cuadrado y cubo más 2x cubo y cuadrado más x cuadrado y cubo. Veamos qué términos podemos juntar acá. X cubo y cuadrado. Acá hay otro x cubo y cuadrado. Entonces 2 más 1 nos queda 3x cubo y cuadrado. Y este 2x cuadrado y cubo lo podemos sumar con este. Y nos queda también 3x cuadrado y cubo sobre x más y al cuadrado. Ahora, podemos factorizar por 3 y nos queda x cubo y cuadrado más x cuadrado y cubo. Entonces se fijan que ya apareció el 3, que es el 3 que tenemos que llegar acá. Pero ahora lo que nos falta es obtener la misma expresión que la función u. Es decir, esto
tenemos que llegar a que sea esto para que se cumpla la igualdad, ¿ya? Entonces hay que ver cómo factorizar esto. Entonces vamos a factorizar acá por x cuadrado por y cuadrado. Nos quedaría x más y. Entonces ahí ya está listo, ¿cierto? Se simplifican y te queda 3 por x cuadrado y cuadrado sobre x más y, lo cual es igual a 3u. Por lo tanto, la ecuación esta se cumple. Bien, cualquier cosa me avisan.